Usted está escuchando La Voz del Calvario. Y ahora escucharemos el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Es en ese nombre poderoso que adoramos, Jesús. Tú eres grande. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos
reino de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es grande y maravilloso. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Vamos, no te canses de alabar a ese Dios maravilloso. Oh, te adoramos, Rey de Reyes. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Jesús. Oh, tú eres la razón de nuestra adoración en esta mañana. Oh, Señor, te adoramos, Jesús. Sí, Jesús. El gran yo soy, no hay nadie como tú, mi Dios. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, Que el cielo sea real díselo. y la muerte negar. Quiero oír voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo
igual a ti, Señor. Aleluya. Oh, maravilloso. Oh, maravilloso eres, Señor. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey Santo. Solo tú eres santo, Señor. De ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Aleluya. Sí, Señor, solo tú eres digno de gloria, de honra y honor, alabanza y poderío, Señor, porque solo tú eres el digno, Señor, solo tú. Oh, te adoramos, Rey. Oh, te adoramos, Rey. Sin cesar el incienso subirá. Sin cesar el incienso subirá.
¿Por qué duerme la iglesia? En Mateo capítulo 25 encontramos en la parábola de las 10 vírgenes que el Señor muestra que cuando el novio venga a buscar la desposada, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. Eso nos abre la puerta a la especulación de que la iglesia, o por lo menos los elementos para eclesiásticos, al momento del regreso de Jesús, estarán durmiendo. Eso juntamente con la expresión de Jesús en Lucas 18, versículo 8, donde dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa expresión, junto con la parábola de Mateo 25, que nos habla el Señor después que nos habla de las señales antes de su venida, nos ponen a pensar a nosotros de la condición de la iglesia en estos tiempos. El apóstol Pablo, al referirse a Israel en Romano, nos enseña la condición de los no escogidos, a pesar de las condiciones que estamos viviendo. Y viviendo nos preocupa a los pastores el hecho de que la iglesia en general esté durmiendo, esperando que el día lo sorprenda como ladrón en la noche. Pablo dice en los primeros 10 versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 que acerca de los tiempos, de las ocasiones, dice, usted no tiene necesidad, mis hermanos, de que yo les escriba, dice el apóstol Pablo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice la Escritura. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Usted ve la advertencia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Hermosa expresión. En Romanos capítulo 11, versos 7 y 8, nos da un vislumbre de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y que se aplica a nosotros que somos el Israel de Dios. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Nosotros entendemos muy bien en la escritura que hemos compartido muchas veces lo que ocurrió, lo que el Señor nos narra en Marcos capítulo 5, en donde el Señor se acerca a una de las ciudades que él siempre visitaba en su tiempo. Dice la escritura que vino a la orilla y se acercó a él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, le insistía mucho. Mi hija está agonizando. Esa palabra muy interesante, porque la palabra agonizando allí es la palabra escatos, de donde viene escatología. Eso nos habla del extremo de la vida, porque está a punto de morir, lo que está a punto de desaparecer. Y aquel hombre Jairo, cuyo interpretación de ese nombre es iluminado, viene y le dice al Señor, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Dice la Biblia que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, su hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y tomando luego a las niñas, se levantó, dice la Biblia, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levanta y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie los supiese y dijo que se le diese de comer. Entre estos dos acontecimientos, estas dos narrativas de este pasaje de Marcos capítulo 5, hay otro incidente de una mujer que por 12 años había estado sangrando. El sangrado era un problema no solamente sanitario, era un problema también litúrgico, porque la mujer no podía acercarse al templo ni a la gente mientras estuviera sangrando. Y si se acercaba, era apedreada. Esta mujer con 12 años sangrando, yo quiero verlo como que representa a la iglesia. Pero la muchachita que estaba muriendo, la hija de Jairo, también tenía 12 años. Y para nadie es un secreto. El número 12 es un número muy importante en la escritura porque nos habla de fundamento. Mire, quien quiere cosas extraordinarias del Dios extravagante tendrá que tomar pasos fuera de lo común o fuera de lo ordinario, como Pedro o Salomón. Se atribuye a Albert Einstein haber dicho que la definición de locura es estar haciendo la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Cuando la iglesia comienza, casi siempre tiene un sueño, tiene una visión, pero cuando envejece, solo le quedan los programas. Yo pienso que nada de lo que está escrito en el libro sagrado es por casualidad. Tiene una aplicación personal, tiene una aplicación local, tiene una aplicación literal, pero creo que si la Biblia es la guía, el manual de Dios para su gente, y en todos los tiempos, en todos los lugares, tiene que haber una aplicación general, una aplicación universal, una aplicación alegórica, entendiendo que lo alegórico está supeditado, está sujeto a lo que es literal, a lo que el Señor quiso decir en el momento. En la historia que hemos tomado como base, me llamó la atención tanto la niña moribunda como la mujer del flujo de sangre. Ambas tenían en común algo, ¿qué? El número 12. La niña 12 años de vida, la mujer 12 años sangrando. Una no podía ser fructífera ni reproducirse por causa del sangrado, y la otra no se iba a reproducir nunca porque estaba agonizando. Vuelvo y repito, estatos. Aleluya. El número 12 nos habla del fundamento. Si el fundamento de nuestra existencia espiritual, si el fundamento de nuestra vida no es la gracia de Dios, la justicia de Dios manifestada en Jesucristo, si no es Jesús mismo el fundamento, entonces todo en nuestra vida, y no solo alguien más, todo estará enfermo, todo estará debilitado, todo estará en agonía, todo estará sin esperanza. Mira, la mujer había gastado todo en médico y antes le iba peor, dice la escritura, y la otra no había médico que pudiera sanar porque alguien de la casa le dijo que ya no molestara al Señor, porque ya su hija había muerto. En otras palabras, la razón por la que buscaste al Señor ya no existe más. Pero Jairo se mantuvo al lado del Señor porque él sabía que había esperanza en Cristo Jesús. No solo para levantar a su hija moribunda, sino para consolarlo si algo tan grande llegara a ocurrir. ¿No han visto ustedes personas que nada más buscan a Dios egoístamente cuando lo necesitan? Eso se ve todos los días, es la historia de todos los días, que lo vemos los pastores.
personas que llegan huyendo, personas que vienen enfermos, muriéndose, personas que vienen desamparados, personas que vienen en bancarrota, personas que vienen como peregrinos, personas como vienen como inmigrantes y te llegan a la iglesia y uno lo ayuda, lo prepara y después en cualquier momento ni se despiden, agarran la patineta y se van. Son egoístas, son malagradecidos, son personas que no tienen la mente bien puesta ni el corazón en la mano izquierda. Personas que buscan a Dios egoístamente. Dígale al que está a su lado, no te apartes del Señor, aunque tu necesidad no exista más. No importa lo que te diga la gente, siempre habrá una razón para estar cerca de Dios. No importa lo que pase a tu alrededor. Muchos de los creyentes e iglesias tienen una relación transaccional con el Señor. Y nosotros, los portadores del evangelio, hemos ayudado a la gente que piense así, porque especialmente cuando pedimos la ofrenda, lo hacemos bajo la premisa de si tú das para Dios, Él te va a bendecir. Entonces creemos que es un trueque que tenemos con Dios. Yo le doy a Dios y Él me bendice. Él me bendice y yo le doy a Él. Las personas son muy objetivas y te dicen que vean, te dicen lo que ven sus ojos. Pero los creyentes ven algo más que lo que se ve naturalmente. La vida se encarga de darnos decepciones para que dejes de vivir por fe y veas la realidad. Las circunstancias nos van a quitar las cosas que nos hacen perder el tiempo, las cosas que tenemos para que dejemos de quejarnos por lo que no tenemos y seamos agradecidos. Mas tú sabes que en estos tiempos el justo por su fe vivirá. Llegará el tiempo en que las personas que verdaderamente importan se nos van de la vida y quedamos solos y solo escucharemos voces que quitan la fe para que aprendamos a escucharlo solo a Él y a gozarnos con Él, a estar a solas con Él, estar a su lado y oír su voz que nos dice: no temas, cree solamente. Todos conocemos cómo termina la historia. La mujer del flujo de sangre es sanada milagrosamente cuando por fe toca el borde del talit del Señor y la fuente de su sangrado se secó. Cuando Jesús llega a la casa, Jairo manda sacar a todos y se queda con solo 3 de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Todos nosotros sabemos lo que hemos dicho en otras oportunidades, lo que significan estos nombres. Pedro o Simón viene de Shama, que significa la ley. Jacobo, que viene de Jacob, que mismo que Jacob, que significa reemplazar, sustituir. Y Juan, que viene de Johanan, que significa la gracia del Señor. Entonces, cuando la ley es sustituida por la gracia, eso ocurre. Yo quiero darle a entender a ustedes, hacerle notar que el mundo hiede, que lo que amas hieden, que sus raíces han sido cortadas y que los nubarrones de tormentas se ciernen a la distancia hasta que aprendas a dejar de quejarte y de reaccionar, hasta que solo queden los tres que siempre van a permanecer: fe, esperanza y amor. Y un Jairo iluminado que puede ver que lo más importante es Jesús en nuestra casa y que Él va a sacar de tu lado todo aquel que no sea para tu crecimiento. Pedro, Santiago y Juan. La nueva generación representada por esta muchachita. Yo creo que tanto la mujer con sus 12 años nos habla de la iglesia y esta niña de 12 años nos habla de la nueva generación que está agonizando, que está muriendo, que está al borde de la muerte. Ambas representan la iglesia, una generación nueva que no le cree a la vieja generación porque está cansado de lo mismo, de la hipocresía y de las tantas cosas, pero que necesitan al verdadero Señor, al Señor de los milagros, al Señor que cambia la historia, al Señor que saca a todo el que no cree, el Señor que organiza la gracia
para que sustituya la ley. No el mensaje de rajatabla que corta cabeza y que manda a la gente al infierno, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo. Él vino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. La nueva generación será tocada cuando la iglesia pare su sangrado y comience a multiplicarse. Necesitamos multiplicarnos, necesitamos crecer, necesitamos que salir fuera, necesitamos que ser portavoces de la palabra de Dios. Eso tiene que estar allí. A la muchachita aquella que estaba allí de 12 años, la Biblia dice, nosotros la llamamos Talita Cumi, pero no se llama así. Esa es una expresión que el Señor dijo, la muchacha debajo del talí. Eso fue el mismo talí que había tocado a la mujer del flujo de sangre. Ahora se lo tira el Señor a esta muchachita que está allí muerta, que había llegado al final de sus días. Y entonces el Señor le da la orden y le dice, muchacha debajo del talí, a ti te digo, levántate. Jesús se quitó su talí y lo puso sobre la muchacha, lo que significa que la muchacha se levanta bajo la justicia de Dios. El talí representa la palabra de Dios, la justicia de Dios, y no bajo la ley. Dios va a iluminar a muchos maestros, a muchos Jairo, el iluminado, para que sus ojos sean abiertos para alcanzar las nuevas generaciones. Necesitamos gente con un concepto claro de quién es Jesús, para que lo metan en la casa y lo metan en su casa, y lo que está muerto resucite, se levante. Aleluya. El Señor manda a darle de comer. Quizás por el sangrado de la iglesia esta muchacha dejó de comer y ahora lo que necesitaba era comer. Yo quiero que vean el sentido alegórico de lo que quiero compartirles. Mientras la vieja iglesia no se salga del patrón de lo viejo, porque hay cosas que no son bíblicas, sino tradiciones. Si aquella mujer se lleva de lo que le decía la tradición, no hubiera sido sanada. Ella debió ser apedreada, pero al acercarse al Señor estaba arriesgando su propia vida. Mientras el fundamento de la iglesia sean las tradiciones, vamos a ser infructíferos. Pero alguien debió darle un mensaje evangélico de buenas noticias. Alguien debió decirle que Jesús era diferente y que no la condenaría. Yo lo vi liberar a una mujer agarrada en el mismo acto del adulterio. Pudo haberle dicho a aquella persona, a esta mujer, y decirle, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y esa mujer se arriesgó a buscar y tocar al Señor y fue sana de su azote. ¿Qué debemos recordar de esta lección? Y así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le fue dada la capacidad de multiplicación, de fructificación y de llenar la tierra, asimismo todos los que son hijos de la promesa y que viven por gracia o por fe y no por la ley, tienen las mismas capacidades. En el día de hoy vemos a Jesús, la gracia manifestada en carne, lidiando con un hombre que no tenía dónde ir, ni tenía a quién más acudir para darse cuenta al final que lo más importante no era su joven hija, que no tenía esperanza, sino el Cristo que lo acompañó siempre y que no lo acusó, porque la ley te condena, pero la gracia te sana. Y no es hasta que los estorbos son sacados y nuestras emociones y actitudes son sanadas que Jesús puede tocar las nuevas generaciones y levantarlas y alimentarlas. Yo sé que muchos estamos buscando respuestas positivas en otras cosas o personas o lesiones localizadas en nuestros cuerpos, pero Dios nos va a dejar desnudos hasta que descubramos que solo Él nos puede cubrir. Si fuera en lo natural, como fue el caso de la jovencita, y los primeros auxilios llegaran, ¿qué harían? ¿Qué harían los socorristas? ¿Qué harían los que vienen con los primeros auxilios? Darle CPR. CPR, para los que no saben, es una palabra que son 3 letras que vienen del idioma inglés y que son traducidas de cardiopulmonary resuscitation, o sea, resucitación cardiopulmonar, que es lo que se le da a la gente cuando están en una crisis, su vida está en peligro. Si la iglesia quiere despertar, si la iglesia quiere levantarse, antes de comer, debe lidiar con 3 áreas para que haya salud integral.
y quiero consultarlo con ustedes en el día de hoy. La primera de ellas es con el carácter. CPR, CPR, ¿verdad? La primera es carácter, la C es por carácter. Uno de los grandes problemas que enfrenta el ministerio y el liderazgo y la gente en el día de hoy es que no existe coherencia entre lo que predicamos y la forma como vivimos. Es la relación, ¿qué es la coherencia? La relación, conexión entre lo que se dice y lo que se hace. De tal manera que haya uniformidad sin contradicciones. Esta se aplica a las cosas materiales como a las no materiales, mientras que la congruencia solamente tiene que ver con las ideas, razonamientos y palabras. Cuando los portadores del evangelio llevan la palabra de Dios, lo que escuchan siempre estarán buscando sea coherencia, esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. En otras palabras, ellos están esperando que los que llevan el mensaje de Dios, del Dios santo, sean santos igual que él. En otras palabras, lo que dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Como dice el expositor, las palabras solo son parte de la impresión que causará en los oyentes, pero la forma en que vive la persona que da el mensaje será el fundamento que reforzará o debilitará el mensaje. Recuerde que el número 12 significa fundamento. Los oyentes no creerán si lo que predicamos no lo aplicamos. No lo aplicamos en nuestras vidas, porque si a ti no te ha cambiado, yo puedo creer, yo no puedo creer en lo que me estás ofreciendo. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Nos está hablando de que nosotros tenemos que hacer carne la palabra de Dios. Aleluya. Diga conmigo, amén. Mire, los ministros a veces somos buenos ganando almas para Cristo, pero no las conservamos porque no los discipulamos. Y lo que hacemos es engordar a los que ganamos, pero sin carácter cristiano. La palabra que en Hebreos nos habla de imagen, de la imagen de Dios en Cristo, es carácter. Y lo peor es que sin ser transformados, pretendemos hacerlos líderes. Algunos pretenden ser líderes sin ser previamente formados. El mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra que se usa para formar viene de morfé, que significa ajustar piezas, darle forma, y en sentido figurado, que se muestre la naturaleza. No se puede ser un líder cristiano y no se puede ser un discípulo hasta que no seamos como Cristo y adquiramos su naturaleza. Aleluya. Ya ustedes conocen la historia. Aleluya. De lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Transformamos, así como Abraham agarró a 318 esclavos que se habían criado en su casa y los entrenó para pelear contra el enemigo. Asimismo, Dios quiere que nosotros entrenemos a nuestra gente. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser libertadores de otras personas como lo somos nosotros. Amén. La Biblia dice en Isaías 49, versículo 2, puso mi boca como espada aguda y me puso por saeta bruñida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor pretende con nosotros? Es que nosotros seamos formados como se forma, como se prepara en la saeta, la flecha, para ser lanzada por el arco. La integridad es básica para todo líder formador y cuidador de santos. Pablo tenía un carácter fuerte, tenía muchas dificultades relacionales por causa de su llamado. A veces parecía insensible, pero su integridad nunca estuvo en entredicho. Ser íntegro no significa necesariamente perfección, sino que integridad significa que no estamos fragmentados, que no estamos divididos, diciendo una cosa y viviendo otra. Abraham, Jacob, David, Pedro, Tomás fallaron y cuando fueron confrontados con sus errores, confesaron sus faltas, no lo volvieron a hacer y siguieron adelante. Las personas no pueden esperar tener líderes perfectos, pero sí merecen ministros íntegros. Aleluya. El salmista dice en el Salmo 26, versículo 1 y versículo 11, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado.
he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, dice el Señor, y ten misericordia de mí. Entonces decíamos que buscamos, que lo que hacemos cuando hay una persona muriéndose es darle CPR. C de carácter, P de paternidad, es la otra cosa que necesita una iglesia para que tenga un buen fundamento y para que tenga vida. Una iglesia que no esté durmiendo en estos tiempos. Esta generación de ministerios que tenemos en el día de hoy, y cuando hablo de ministerio, estoy hablando de servicios, la gente que sirven en la congregación, sufren de un mal muy peligroso e invisible que no se revela hasta que está en etapa final y es llamada espíritu de orfandad. Si usted hace un estudio serio, se dará cuenta de que la mayoría de las nuevas iglesias que se forman son productos de divisiones, productos de rebeliones contra la autoridad. Algunos dicen, yo tengo un padre en el cielo. Sí, pero el padre le entrega a sus hijos a ayos, a tutores y cuidadores para que le enseñen las reglas del reino. Aleluya. Por eso que dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y dice que el Señor lo pone en manos de tutores y cuidadores hasta que sean formados, hasta que sean entrenados en las reglas del reino, hasta que conozcan al Padre. Por eso hay tanta gente independiente en el día de hoy. Muchas islas. Otros tienen padres en la distancia que no saben lo que está sucediendo contigo y no te puede pedir cuentas, o le informamos lo que queremos. Cuando el hijo aprendía las reglas, el deseo, los gustos del padre, este padre hacía una fiesta llamada la huiotesia o adopción, en donde el hijo era presentado al mundo y el padre decía, este es mi hijo, quien tiene mi corazón, que no solo tiene mi ADN espiritual, sino que tiene mi carácter. Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7 dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, así, aleluya, así por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro espíritu, a nuestro corazón, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero y coheredero de Dios por medio de Jesucristo. Un heredero niño, nepios, niño es nepios, sin la capacidad del habla, no sabe cómo pedir, ni tiene acceso a todos los recursos que el Padre tiene reservado para él. Pero cuando llega el cumplimiento del tiempo, el pleró, entonces sabe qué decir y la palabra de Dios es verdad en su boca. Y por medio del Espíritu llama Abba a Dios. No hay diferencia entre un hijo nepios y un esclavo, a pesar de ser heredero de todo. Pero no tiene la autoridad, no tiene las llaves. Esta generación se ha caracterizado por el espíritu de orfandad. Y aunque algunos tienen padres espirituales, pero son, como les decía anteriormente, padres ausentes, padres en la distancia. Y usted lo sabe porque cuando las cosas se ponen duras, se van para otro sitio. ¿Sabe por qué se van? Porque no eran hijos. ¿Sabe por qué se van? Porque eran esclavos. Jesús dijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Juan capítulo 8, verso 35. Por el espíritu de orfandad hace que nos falte identidad, que confundamos paternidad, que nos provee cuidado, educación y acompañamiento, con paternalismo, que nos habla de autoridad y protección vertical, y las relaciones son peyorativas o menosprecio. No tenemos autoridad ni provisión. Esto nos hace ir a nuestro último punto, que es la R, CPR, de recursos. CPR, recursos.
¿Qué es lo que necesita la iglesia? Carácter, necesita paternidad y necesita recursos. Mucha gente en el día de hoy le gusta tomar las cosas que le den dadas. Las cosas dadas, no le gusta compartir, no le gusta dar. Y eso es entendible cuando la persona llega a la iglesia porque no entiende, no conoce. Pero cuando una persona llega a la iglesia y conoce que nuestro Padre Celestial nos lo da todo para que nosotros lo disfrutemos y lo usemos abundantemente y sin medida, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y entender que Dios nos ha dado todos los recursos. Una de las cosas que más me entristece a mí es cuando un creyente vive pidiendo. Hay gente que le gusta pedir, son mendigos espirituales. Antes hablábamos de la orfandad porque no tienen padre, y aquí son mendigos espirituales por causa de esa orfandad, por falta de esa orfandad. Entonces, los padres, ¿qué es lo que hacen? Por medio del paternalismo aprendemos a ser dependientes de los padres en vez de usar la plataforma que la paternidad ofrece para que no comencemos de cero. Una de las cosas que nuestros compañeros anglosajones se quejan de los latinoamericanos es de esa dependencia y espíritu pedigüeño que los ministros latinoamericanos buscan. Quieren que se lo den todo y nunca son independientes. Tienen el espíritu que la Iglesia Popular nos ha contagiado y es el voto de pobreza. En mi vida ministerial, junto a mi esposa, hemos pasado por todas las etapas, desde misioneros y levantar congregaciones a donde no hay nada ni nadie, hasta donde estamos hoy. Y les confieso que nunca le pedimos a nadie, sea organizaciones para las que trabajamos o compañeros ministeriales. Nos hemos regido por un principio: no hacemos cosas que Dios no nos haya dicho. Y si Dios nos llamó a hacerlo, Él provee. Él es el proveedor. Él es el Padre que provee todas las cosas que necesitamos. Creemos lo que dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, según nos refiere el libro de Proverbios capítulo 3 en los versículos 9 y 10. Muchas personas creen que Dios no tiene cuidado de ellos, que se ha desentendido de su vida y su situación, y no es así. Eso era lo que pensaban los discípulos en la tormenta en Marcos capítulo 4 verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y dice la Biblia que Marta también, en medio de su disputa con su hermana por el servicio, en Lucas 10:40 le dice: maestro, Señor, ¿no tiene cuidado de que esta no me ayuda a servir? De que mi hermana no quiere servir conmigo. Primera de Pedro 5:7. Mire lo que dice Job, el patriarca, en Job capítulo 10 verso 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Aleluya. Pedro dice en Primera de Pedro 5:7, que decíamos anteriormente: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Quiero someter a su consideración una de las posibles razones para creer que Dios no se interesa por ellos y por su situación. No creen que son amados incondicionalmente por aquel que dicen que es su Padre. Si ustedes ven, muchos de esos creyentes, algunos con una fe genuina, siempre están tratando de hacer algo para agradar a Dios. Es por eso que Juan dice en Primera de Juan 4:16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que él permanece en amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando pienso en este texto, veo a Dios sacándonos del hoyo para acordarnos de bienes y favores, de favores y misericordias. ¿Cuál es el hoyo más frecuente en que se encuentra el creyente moderno? La pobreza, la miseria, la escasez,
Los conquistadores del final del siglo V y principios del siglo VI trajeron esa malicia que a las ricas tierras exploradas vinieron un grupo de delincuentes acompañados de sacerdotes y robaron no solo su libertad de los nativos, sino sus riquezas, y le metieron en su mente una cultura de pobreza. Debe decirle una cosa: la pobreza es un espíritu maligno. Así lo demuestra la historia de Gedeón contra Madián. Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián, y ellos eran movidos por la imagen que estaba en la casa del padre de Gedeón, según nos revela Jueces capítulo 6, verso 6, verso 25. Ese espíritu crea en aquellos que poseen una mentalidad de pobreza. Tercero, y luego un estilo de vida de pobreza. Si tú tienes una mentalidad pobre, una mentalidad de pobreza, vas a tener un estilo de vida de pobreza. Hay gente que yo siempre recuerdo una anécdota que se la escuché, se lo decían los antiguos. Dicen que el famoso dictador dominicano, una vez un famoso dictador dominicano mandó a buscar a todos los pobres, a los mendigos de las calles. Y viendo uno de ellos que a los más pobrecitos lo tiraban para un lado y lo hablaban mal, agarró una botella y la rompió y se llenó los bolsillos de vidrios. Y cuando le preguntaron ¿de qué usted vive?, él sacudió los vidrios que tenía ahí: de mis propios recursos, y lo mandaron para atrás. A todos los otros los mataron, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace el diablo: matar. Primero, matarte tu individualidad, matarte la imagen de Dios en tu vida, matar la paternidad de Dios en ti, matar todo lo que tú eres, tu identidad, matar y destruir. A eso fue que vino el diablo: a hurtar, matar y a destruir. Pero nosotros sabemos que Cristo vino para que tengamos vida y vida en su nombre. Entonces, ese es el estilo: un estilo de esclavitud, una mentalidad de pobreza y un estilo de vida de pobreza. Hay gente que aún teniendo dinero viven como miserables, como pobres, hasta que se convierte esa pobreza en una fortaleza que se conoce como cultura. Todavía hoy grandes potencias tienen atosigados a nuestros pueblos, robándoles sus riquezas naturales y devolviéndoles como espejitos. Es el caso del azúcar, que lo devuelven como dulces; el oro, el petróleo de nuestra tierra, que lo agarran y nos lo devuelven en forma de gasolina, nos lo devuelven como espejito, ¿verdad? El oro en forma de cosas preciosas, ¿verdad? Eso se ha metido dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Lo ves en la forma como piensan. Creen las riquezas, creen que la riqueza es del diablo, y se ven a sí mismos como dan y como viven. Eso se vence echando fuera por medio de la concientización. Segundo, del arrepentimiento, un cambio de mente, que tengamos nuevas actitudes. Amados, si Dios nos ha coronado de favores y misericordia, vivamos como tal. Muchas veces como pastores sabemos que la mayoría de los congregantes no diezman, y cuando nos damos cuenta le aplicamos la ley y citamos a Malaquías y le llamamos ladrones. Algunos se atemorizan y dan o aparentan que dan, y otros se rebelan y se ponen a hablar en las redes sociales. Acuérdense, podemos llevar el caballo al río, pero no podemos obligarlo a beber. Hay secretos en la dádiva. La Biblia dice: dad y se os dará. Eso lo dijo el Señor, no lo dijo cualquiera, eso lo dijo Jesús. Pero no se da por obligación ni por apariencia, sino por amor, por agradecimiento y por honrar a aquel que lo dio todo por nosotros. El caso de Melquisedec nos da el ejemplo. Primero bendijo a Abraham y luego recibió los diezmos. Pero nosotros maldecimos y queremos el mismo resultado. Volvemos a la teoría de Einstein. No podemos, eso es locura. Usando los mismos métodos siempre, llamando ladrones a la gente y esperar resultados diferentes. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones, dice la Escritura.
A mí me gusta mucho como dice the Complete Jewish Bible, the Complete Jewish Bible, que dice, blessing of Adonai is what makes people rich, and he doesn't make sorrow with it. Muy importante eso. La bendición de Adonai es la que hace a la gente rica y él no añade tristeza con ella. Dios lo primero que hace después de crear al hombre fue bendecirlo. Amén. Léalo en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y lo último que Jesús hace al partir de la tierra fue bendecir, según nos revela Lucas 24, 50, 51. Y lo sacó fuera de Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La bendición no es un deseo de algún hermano o de un predicador bien intencionado. Es una verdad, es un derecho legal, es una impartición que junto con la salvación nos ha sido asignada. Yo creo que si nosotros le creemos a Dios y creemos que todo lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir, nosotros vamos a ser despertados del sueño y vamos a tener todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a tener vida y el Señor va a decir a las nuevas generaciones, aliméntenla a esa nueva generación, aliméntenla con la palabra, porque esa nueva generación no va a creer, aleluya, no va a creer a un mensaje de una iglesia que está sangrante, sino que va a creer en el poderoso nombre de aquel que sanó a la mujer con el flujo de sangre. Va a creer en el poderoso mensaje de aquel que levantó a aquella jovencita que se estaba muriendo. Aleluya. 12 años tenía desangrado la mujer. 12 años de vida tenía la niña. Pero 12 años tenía Jesús también cuando fue al templo. Aleluya. Y dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que sea Jesucristo nuestro ejemplo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, a vivir para la gloria y honra tuya, a ser ejemplo a nuestros hermanos, a ser ejemplo a todos los que dan, a ser ejemplo a los que no dan, a ser ejemplo, Dios mío, y vivir en el secreto de Dios, estableciendo el reino de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret es hecho como hemos creído. Amén y amén. Dios me los guarde y Dios me los bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido compartir con ustedes estos principios. ¿Por qué duerme la iglesia? La iglesia duerme muchas veces porque le hace falta carácter, porque le hace falta paternidad y porque le hace falta recursos. Tenemos nosotros que todas esas cosas a nuestra disposición y en Dios hay vida para la gloria y honra de su nombre.